Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga, paz a vosotros, y es una gran bendición compartir el devocional. Y seguimos reflexionando en el segundo libro de Crónicas. Vemos aquí una continuidad interesante, Carlita, y estamos analizando el reinado de Salomón. ¿Qué te ha parecido este inicio del libro? Realmente, hermanos, este segundo libro de Crónicas ya inicia ya con la labor de Salomón como rey y en sus manos el proyecto de la construcción de este santuario. Y vemos cómo todo esto fue bien organizado, no solo desde Salomón, sino desde David. Así es. Como él fue organizando y fue llevando a detalle ya. Y yo me imagino, ayer que leía yo el capítulo 3, que vamos a ver ahorita, trataba de imaginarme cómo es ese templo, hermano, la verdad, porque el capítulo 3 lo describe, lo va describiendo como esto, las columnas, que fue revestido de oro y todo. La verdad trato de imaginarlo, pero la verdad no llega a mi mente hasta allá. Vemos a un rey, pero vemos a alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas, y que este detalle de la construcción del templo para él no era una construcción o un trabajo más, para él era lo más importante dentro de su reinado. Entonces, no sé usted qué ha pensado del libro de Crónicas, este segundo libro, cómo inicia, pero desde mi punto de vista es así, el súper detalle y el amor de un ser humano, de Salomón como rey, hacia Dios. Así es, hermanos, la construcción del templo marca el comienzo de una nueva era, tanto para el reino que presidía Salomón como para los que regresaban del exilio de Babilonia. El tener un santuario, hermanos, es muy importante para ambos. Los que en el tiempo de Salomón lo están haciendo están a punto de ver historia, porque están a punto de tener ya un lugar fijo para adorar. Recordemos, hermanos, que desde el inicio este primer santuario era ambulante, se movía por todas partes, y cuando ellos ya se establecen, igual no había, digamos, un lugar fijo. Tuvo 3 lugares diferentes, pero aquí están a punto ellos de presenciar un lugar en donde iba a ser exclusivo para adorar a Dios. Pero también podemos darnos cuenta, hermanos, que es un momento importante para la vida, no solo de Salomón, sino de toda una nación, tener un santuario. ¿Y qué le dice a los que están regresando del exilio? Les dice también a ellos, es importante que su prioridad sea construir un templo. Así como Salomón no olvidó lo que su padre le dijo, así como Salomón como primera tarea fue construir el templo, a ustedes que regresan del exilio sepan algo, su prioridad es construir un templo. Su prioridad es tener un santuario para que ustedes junto con sus familias puedan acercarse a Dios, y que la generación que venga tenga esta referencia, ¿verdad?, de buscar a Dios siempre en el santuario, y que no pase lo que le pasó a nuestra generación antepasada, que olvidó el santuario y fue llevado a la cautividad. Por eso es muy importante, hermanos, para ambos, tanto para los del tiempo de Salomón como para los que vuelven del exilio, la importancia del santuario. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moriah, dice el texto, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Recordemos, hermanos, este episodio cuando David censa al pueblo, perdón, al ejército, y Dios, hermanos, no está de acuerdo con esa acción y lo castiga. Le da a elegir algún tipo de castigo, algún tipo de situación donde él tenga que asumir su responsabilidad de sus consecuencias. Y recordemos, hermanos, que David dijo, bueno, yo voy a elegir mejor, que Dios tome en sus manos la decisión de enviarme lo que considere. Pero hay un elemento importante, hermanos, dice el texto, que David levanta un altar en ese lugar, donde aquel ángel es detenido por la misericordia de Dios. Y ese lugar, hermanos, recordemos algo, es la parcela de Arauna el Jebuseo. Y eso es bastante interesante, hermanos, porque recordemos algo, cómo Dios detiene esa destrucción, pero al mismo tiempo podemos notar algo, hermanos. Podemos notar que ahí David levantó el primer altar. Ahí David, hermanos, dice el texto bíblico que incluso le compró a este Jebuseo los animales para el sacrificio. Y en ese sacrificio que levantó, hermanos, se detuvo la destrucción. ¿Qué nos dice esto? Algo muy importante, hermanos, porque en ese lugar, en ese monte Moriah en Jerusalén, es donde el Señor, hermanos, había detenido la destrucción.
ese lugar donde David había, hermanos, levantado ese holocausto para Dios. Este sitio es identificado como el terreno de Ornán, el Jebuseo, a quien David le compró la propiedad. Ese lugar donde David levanta ese altar que ofrece a Dios un sacrificio de comunión, un holocausto de comunión, dice el texto, donde cesa la destrucción. Pero si nos vamos más atrás en la historia, el monte Moría es el lugar identificado como el escenario en donde Dios revela a Abraham un nuevo modelo de sacrificio. Recordemos, hermanos, que llega un sustituto para su hijo Isaac. Cuando Dios le dice, trae a tu hijo, entrégamelo. Y aquel Isaac va con su padre y llega un momento en donde sus criados se quedan y ellos siguen subiendo. Y en ese monte, hermanos, Dios da un sustituto de sacrificio. Nos damos cuenta de lo que nos dice el texto, hermanos. Ese lugar es muy importante, porque en ese lugar se han levantado holocaustos para pedir a Dios bondad, misericordia, para expiar, para restaurar la relación con Dios. Desde la antigüedad podemos mirar cómo Dios ofrece un sustituto, en ese caso para Isaac. Vemos en ese lugar cómo cuando se levanta un sacrificio, un holocausto, Dios detiene destrucción. Y hay quien comenta una visión interesante. Dice que en esta serie o en esa zona de montañosa también se situaba, también dicen algunos, el Gólgota. ¿Cómo se va conectando toda la historia? Y precisamente, hermanos, en ese terreno se va a levantar un santuario que tiene como propósito levantar holocaustos, ofrendas. Este lugar también tiene como propósito fortalecer la comunión con Dios, acercarse a Dios, expiar pecados, restituir, restaurar, etc. Por eso, hermanos, es muy trascendente, es muy importante para el autor dejar muy claro que es precisamente un lugar en donde Dios muestra su bondad y misericordia con el ser humano, y lo mostrará también tanto con una generación de Salomón como los que vienen del exilio. Sabrán que en ese lugar encontrarán siempre esa comunión con Dios. Creo, hermanos, que toda la construcción de los templos, y en este caso este templo que estamos viendo en el libro de Crónicas, todos tienen como una historia, como toda una historia antes, que era ese lugar, y todo el contexto que este lugar tenía. No era cualquier lugar, digámoslo en nuestro tiempo, un terreno que tenía ya una historia, y cada parte de esa historia tenía un significado bastante trascendente para la vida de ese pueblo. Y para nosotros como pueblo de Dios tiene un significado también importante, hermanos. La importancia para este pueblo era un lugar, recordando cómo ellos estaban de un lado a otro y todo. Pero ahora se iban a establecer y iban a tener un lugar donde adorar. Y en nuestro tiempo es igual, hermanos. No cambia la historia para con nosotros, porque ese mismo Dios que ellos tienen es el mismo Dios que usted y yo tenemos, y que ha estado, como acompañó a este pueblo en todo su transitar, sigue acompañándonos a nosotros como parte de su pueblo. Así como es. Hijos de Él, nos acompaña, nos lleva de la mano, nos muestra cada momento de nuestra vida, que no nos deja solos, sino que nos va acompañando en todo nuestro caminar. Y para usted y para mí, un lugar donde adorar es también importante. Ya no estamos como ellos, imagínense que estuviéramos de un lado a otro como este pueblo. Pero ahora Dios nos da la oportunidad de estar en un lugar. De estar en un lugar, porque no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos que entender esta parte. Los lugares donde nosotros nos reunimos tienen un significado y una trascendencia en nuestra vida. No los podemos ver como algo pues pasajero, como algo que no tenga algo importante. No, es el lugar donde adorar a Dios. Es el lugar donde usted llega y se presenta ante el Creador, ante el Soberano, al que da todo y que ha estado con usted todos los años, la ha acompañado desde que usted vino a este mundo. Y vemos la fortaleza que nuestro Dios muestra cada día hacia usted y hacia su familia. Y estamos viendo esta construcción de este templo nuevamente, recordándole a un pueblo que estaba regresando, y que Dios no olvida su promesa, que los regresó nuevamente a esa tierra que había prometido, y que
bueno, tuvieron que pasar no un año, 70 años en un exilio, y nos les da la oportunidad y les dice, ustedes tienen que construir ese templo, no es cualquier cosa, les estoy dando una nueva oportunidad, les está dando la nueva oportunidad de regresar a esa tierra, les está dando la oportunidad de otra vez de reconstruir ese templo que lamentablemente los babilonios destruyeron. Y eso me da mucha no sé qué, porque cuando leo la majestuosidad, digamos, de ese templo, como con tanto detalle, con qué tanto material lo hicieron, y que los babilonios fueron lo primero que destruyeron, y ahora ellos regresan de Babilonia para construir ese templo. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Estábamos afuera, no pertenecíamos, y Dios nos hizo parte de su pueblo, somos sus hijos. Y esa oportunidad que nos da, hermanos, de ir y presentarnos, porque cada vez que ellos se presentaban en ese templo, se están presentando delante de Dios, con el único objetivo de adorar y reconocer a Dios. No cambian nuestros tiempos en este 2023. Usted cada vez que pone un pie en ese santuario, se está presentando ante la majestuosidad de nuestro Dios, donde Dios le está viendo, donde Dios le examina y ve su intención por la cual usted va. Es por eso que debemos estar muy conscientes, hermanos, de cómo nos presentamos delante de Dios. Pero sobre todo, una de las cosas que yo veo en este capítulo 3, no solamente cómo me presento a Dios en ese santuario, sino qué hago para ese santuario. Ahora Dios nos usa a nosotros para las mejorías de nuestros lugares de adoración. Pero vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Entonces, ese templo que se va a construir lleva un sello muy importante. El sello es expiación, restauración. El sello tiene que, este elemento tiene que ver con que Dios siempre, hermanos, va a traer algo para restaurar la vida del ser humano. Y como hemos visto en la Biblia, Jesús es ese cumplimiento. Estos son sombras de lo que iba a venir, pero que finalmente, hermanos, a través de los sacrificios y holocaustos, ellos podían acercarse a Dios, podían recibir perdón y restauración. Había, hermanos, una salida, había un propósito. No todo terminaba, hermanos, cuando alguien se equivocaba. Dios siempre estaba presentando que el ser humano tenía la posibilidad de restaurarse. Y en Crónicas, hermanos, me llama mucho la atención porque el capítulo 3, comparándolo con la descripción del libro de Reyes, es mínima. En Reyes se explica con mucho detalle y también con mucha majestuosidad se describe este templo. Pero en Crónicas, lo básico, yo lo estuve analizando y dije, me parece interesante esto porque se simplifica al máximo los detalles. Sí habla de detalles el capítulo 3, pero no tanto como en Reyes. Sí habla de lo que implicaba este templo, pero no con tanta majestuosidad como Reyes lo describía. Y en Crónicas se concentra más bien la descripción del templo en los elementos esenciales de la arquitectura y de los lugares del edificio. Y eso me pareció muy interesante, porque el cronista, hermanos, sí habla que era un templo muy bien hecho, pero más se enfoca en el propósito y objetivo del templo. El autor se centra en lo que es práctico, en la practicidad del templo, más que en los lujos o en los detalles. Parece ser que le da un mensaje regreso a los que vienen del exilio, a no idealizarse con la opulencia del primer templo, sino a tener un lugar práctico en donde llevar a cabo su vida cultica. Porque hay que decirlo, hermanos, si lo comparamos el primer templo con el segundo templo que fue construido, pues no hay punto de comparación, porque seguramente según el segundo templo, incluso lo vamos a ver más adelante en el libro de Esdras, había incluso quien criticaba y decía, pues no era como lo pensábamos, era más bonito como lo describen en el de Salomón, no en el libro de los Reyes. Pero el cronista, hermanos, solo dice, sí tenía oro, estaba bonito, tenía sus columnas, pero lo más importante, el cronista dice, y lo va detallando, dice, ¿saben que tenía este lugar? Tenía unas columnas, sí, cierto, una sala grande que es el santuario, un lugar de culto, una cámara interior, un lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, y lo dividía una cortina púrpura, dice el texto, pero ahí entraba el sumo sacerdote. Y habla de una planta general del templo, habla del lugar santísimo, de las columnas, de la entrada. Más bien como que describe lo práctico, es decir, describe las áreas en donde ellos van a llegar
y donde ellos van a llevar a cabo su vida cultica. Quizá no pone mucho detalle, que en paredes, sí, un poquito, pero lo que está diciendo aquí el cronista es: este lugar es para que ustedes vengan y expíen. Este lugar es para que un sumo sacerdote también ofrezca sacrificios. Este lugar es un lugar donde ustedes se pueden reunir, a adorar a Dios. Él está mirando lo práctico. No tanto describe la opulencia del edificio, que sí, era un lugar hermosísimo, como escribe el libro de Reyes. Pero yo me puse a pensar en esto, hermanos, y creo que hoy pasa lo mismo. Hay muchos que buscan, no un santuario, buscan un lugar cómodo para irse a sentar y descansar, quizá. Hay gente que no, que lo que busca no es un santuario, es un teatro, casi con las comodidades VIP, ¿no? Hay gente que no busca un santuario para adorar, busca, perdón por lo que voy a decir, hermano, pero a veces busca, mientras más cómodo sea el lugar, ahí quiero congregarme. ¿Qué predicador es el de moda que va a estar allá? ¿Hay luces? ¿Hay clima? Hay ambientación así, qué bonito espectáculo, y hay todo esto, no que sea malo. El problema es que hoy en día muchos se están dejando llevar por lo que el edificio les puede ofrecer, más no por lo que yo voy a llegar a ofrecerle a Dios en el santuario. No estoy diciendo con esto, hermanos, que descuidemos el templo, no digo eso. Estoy diciendo que no nos perdamos en eso. Porque hoy en día quizá parece ser que hay muchos creyentes que lo que buscan es un lugar donde congregarse y donde recibir algo. ¿Qué voy a recibir? ¿Tiene clima? ¿Tiene calidad en tal y cual? O lo que digo es, yo quiero un lugar en donde ir a adorar a Dios. Parece ser que buscamos si tiene alfombra, si tiene lugares acolchonados para sentarse, si tiene esa ambientación, si tiene tal o cual. Y yo le digo algo, hermanos, lo más grande siempre está en lo más sencillo. Tuve oportunidad, hermanos, de ir a lugares que nunca pensé llegar, por ejemplo en Oaxaca, en la sierra, en donde ellos eran lugares muy sencillos, porque su economía es muy limitada y ellos hacen todo lo posible por levantar algún lugar. Pero su adoración es impresionante. Todos los días se levantan tempranito a orar. Todos los días tienen culto. Todos los días tienen servicio de adoración. Y no sé usted, ¿no? Si le dijera, hermano, hay culto todos los días. Ay, qué flojera. No, el sábado está bien nomás. ¿Para qué tanto, no? Ellos todos los días se van a orar. Y me pongo a pensar a veces que tenemos muchos elefantes blancos como edificio. No les damos más uso, más que un día. Que ese templo no se puede usar para más cosas, para más servicio a la comunidad. Yo mismo me lo pregunto, que no se puede hacer para más situaciones, hermanos, que puedan ayudar. Yo lo dejo como una reflexión hoy. No se desgaste, porque a lo mejor usted llega a un lugar y dice, bueno, ¿dónde está el lugar más bonito donde yo pueda ir? No, hermanos, es donde yo puedo ir a adorar y entregar mi corazón a Dios. Yo hoy quiero invitarle, hermanos, a que nos fijemos más en lo que vamos a llevar el corazón a Dios. Insisto en esta, no estoy diciendo que no cuidemos el templo o no lo adecuemos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que a veces nos vamos desgastando más en eso que en pensar qué es lo que Dios quiere de nuestro corazón. Así es, hermanos, cuidemos, ¿verdad? Esta parte, lo primero que debemos de ver es qué voy a dar en mi servicio a Dios, mi adoración a Dios. Ese es lo principal, digamos, lo que Dios espera de nosotros. Después viene toda la cuestión de los cuidados materiales a los santuarios, pero realmente, hermanos, es algo diferente en el creyente de este tiempo. Cuando usted llegue a un lugar, busque no solamente dónde adorar, dónde voy a servir, qué es lo que voy a dar. No es lo que me van a dar, porque Dios ya lo dio todo, hermanos. No le podemos decir a Dios, Señor, ¿qué me vas a dar? O sea, ya te dio a su Hijo en tu lugar. Y eso, hermanos, creo que ya Dios ya mostró
todo, ¿no? Ahora es nuestro turno, ahora es nuestra oportunidad. Vengo a este lugar a adorar a Dios, y si veo que puedo ayudar, porque así está, servir no es irme y sentar y ver, porque esto no es así, hermanos. Si usted ha buscado estas cosas que Josué ha mencionado, realmente está totalmente fuera de lo que realmente son el lugar de adoración a nuestro Dios. No solamente voy a un lugar y me siento en una silla o en una banca, sino que primeramente voy a adorar a nuestro Dios, voy a servir en la obra de Dios, y si en ese servicio tengo que aportar para que todo esté bien, hágalo con amor, puesto que Dios ya lo dio todo por usted y por mí. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver en nuestro tiempo. Somos llamados a servir a Dios, somos llamados no solamente a hacer algo para Dios. Y es que, lo vuelvo a repetir, Él ya lo dio todo, hermanos. Y en esta parte de este santuario que Salomón construye, les recuerda a una generación, van a construirlo nuevamente, pero sobre todo deben de agradecer, porque están regresando, hermanos. Es su segunda oportunidad de ellos, y ellos con todo amor y devoción van a levantar nuevamente un santuario con el objetivo de agradecer, de adorar a Dios, puesto que en Babilonia no tenían ni dónde adorar, ni se les permitía. A usted y a mí tenemos la gran oportunidad de adorar a nuestro Dios. En nuestros tiempos ya no tenemos un problema, tenemos esa libertad de adorarle, nuestros santuarios se abren, y gracias a nuestro Dios, hermanos, este es el momento para valorar lo que Dios espera de nosotros, la oportunidad que Dios le está dando. No espere que un momento dado ya no se puedan abrir nuestros santuarios y usted quisiera. Bueno, lo experimentamos, y ellos fueron 2 años nada más. El pueblo de Israel vivió 70 años en exilio sin poder adorar. ¿Y cuántos tal vez de nosotros hubiéramos querido ya esta situación del aislamiento? Ya nos tenía, bueno, a mí ya me tenía bastante desgastada, y uno quería ir a ese lugar porque te ponías a recordar. Ahora imagínense que aquí fueron 2 años, a ellos fueron 70 años, y que hubo generaciones que murieron y jamás regresaron. No desperdiciemos la oportunidad de ir y congregarnos, no solamente de congregarme, sino de ir a servir a Dios, y no ir y sentarse a ver qué va a pasar o qué me voy a llenar o de qué. Eso no funciona, hermanos. Realmente este pueblo estaba regresando, y dice, tenemos que regresar y tenemos que construir un templo para adorar a Dios. ¿Cuántos años no estuvimos en nuestra tierra? No tuvimos dónde adorar, pero en su corazón llevaban a ese Dios, pero para ellos era importante, y una tremenda gratitud que este pueblo tiene es que Dios les estaba dando la oportunidad de regresar. Y yo creo, hermanos, que esto es la oportunidad que nosotros tenemos y la gratitud que debemos demostrar a Dios. Dios nos salvó, nos sacó del pecado, nos hizo parte de su pueblo, somos sus hijos, y nos está dando la oportunidad. Mientras Dios le esté dando el hálito de vida, hermanos, involúcrese, sirva, congréguese, vea más allá, no vaya al templo o al lugar donde va y nada más se siente y vea qué es lo que está pasando. No, usted sea una persona hacedora de la palabra. Así es, hermanos, así que no demeritemos el propósito de los santuarios. Adoremos con todo el corazón. Cuando uno diga, quiero ir al templo a adorar, sepamos, hermanos, que el edificio no es lo trascendente, sino nuestra comunión con Dios. Y reitero lo mismo, hermanos, hoy insisto en esta parte. Pareciera ser que no nos gusta la palabra templo. Voy al auditorio, voy al centro tal, dicen algunos. No, voy al templo. ¿Por qué le cambias de nombre? Voy a adorar a Dios. No digas voy al auditorio tal porque llega tal. Yo creo que, hermanos, hay que cuidar mucho esto, porque parece ser que nos da miedo decir voy con los hermanos de la iglesia, no voy con la comunidad de fe, voy con la iglesia, voy al templo. Porque tratamos a veces de como buscarle, decirlo, hermanos, sin temor. Yo creo que a veces eso como que, no sé, como que nos desvincula un poquito, como que ahora lo que buscamos, insisto en esta parte, no todos, hermanos, pero a veces lo podemos observar. Con un hermano de la iglesia viene y te dice, hermano, ¿sabe qué? Pues voy a venir aquí el sábado, pero ahí está bonito el templo que está en tal lado, me voy a dar la vuelta por ahí también. No, o sea, dices, ¿para qué? Es que predica tal, es que el lugar ahí tiene luces, tiene pantalla, tiene tal o cual cosa. Y hermanos, sinceramente,
Yo creo que lo más valioso es decir, Señor, voy a entregarte mi corazón, voy a entregarte mi vida, voy a adorar, voy a concentrarme en eso. Yo hoy, hermano, le invito a que valoremos esta oportunidad que Dios nos da, como dice Carlita, 2 años. Bueno, como aquí en México, aquí 2 años no abrimos el santuario, estuvo cerrado por la pandemia, pero me di cuenta de algo, hermanos, cuando recién abrimos, así como que era la novedad. Vamos al templo, ya extraño ir, pero luego como que... Otra vez. El otro sábado voy, total que hay más sábados y no nos damos cuenta, hermanos, de la gran oportunidad que nos ha dado Dios y de valorar, poder llegar al santuario con la comunidad, con la iglesia, a poder adorar a Dios. Yo creo, hermanos, que hay que siempre analizar esto con detenimiento. ¿Qué pasaría? Dios no sé qué plan tenga, pero si llega a haber otra situación que nos lleve a volver a cerrar, ¿usted se sentiría como que no lo aproveché otra vez? ¿O diría, bueno, voy a esperar, pero mientras tanto se abrió, lo aproveché al máximo, y si se vuelve a abrir, voy a ser el primerito en estar allá, porque necesito ese tiempo, ese espacio, ese lugar para adorar a Dios, hermanos? Yo creo que es un llamado de Dios también para nosotros, el decir, no es la grandeza del santuario, no es el detalle de esto y lo otro, no, es tu corazón que vas a entregar a Dios, es tu vida que quiere entregarse a Dios, y es el poder acercarte para darle gracias, no por lo que va a hacer, por lo que ya hizo, no por lo que te vaya a dar, por lo que ya te dio. ¿Y qué nos hizo y qué nos dio? Cristo Jesús. Creo que eso es más que suficiente para darle gloria y gracias. Y me encanta una descripción, y con esto quiero concluir, que le puso nombres a las columnas, Jaquín y Boaz, que significan Él establece y Él es la fuerza. Él establece el pacto, hermanos, Él establece la alianza, Él establece el compromiso con este pueblo, y Él es la fuerza también de este pueblo. Por lo tanto, esas 2 columnas serán una constante reflexión y un recordatorio de la presencia de Dios y del poder de Dios en medio de este pueblo. Qué bonito saber que también en estos tiempos el Señor establece y fortalece nuestras vidas para poder todos los días darlo todo por Él, hermanos. Así es. No, pues Dios nos libre de otra vez de estar en una situación como la de hace 2 años, hermanos. Realmente no fue nada agradable para la humanidad. Cuántas cosas no tuvieron que pasar y cuántas pérdidas y cuánto dolor en solamente 2 años. Entonces, hermanos, cuidemos esta parte de nuestra vida espiritual, no desperdicie cada sábado, vaya ahí, preséntese, y no la tarde, la mañana, es todo el día ahí, hermanos, la escuela sabática, el culto vespertino, ahí, esa adoración a nuestro Dios, es un día que Él eligió, y nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios, que Él vea, que no solamente tenemos un conocimiento que está ahí, sino que vea un amor hacia Él, una entrega hacia Él. Él lo ha dado todo, hermanos, y nosotros creo que lo que ahora Dios nos pide no es tanto, pero nos trata y nos motiva cada día, solamente toda la semana. Cuántas cosas Dios no hace por nosotros, y hay un día a la semana donde usted tiene la oportunidad de acercarse a Él y agradecerle y decirle: Señor, muchas gracias, aquí estoy. Cada parte del culto es importante porque sirve para adorar y edificarse usted y toda su familia, hermanos. Es la importancia de estos devocionales donde Dios nos llama todos los días. Y sí es cierto, como bien dice Josué, es un templo, es una iglesia, somos esas piedras vivas que ahora a nosotros nos toca adorar a nuestro Dios, reconocerle y sobre todo, hermanos, agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos palabras, pero sobre todo, hermanos, sigamos aprovechando y teniendo la oportunidad que Dios nos da, agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y creo que el congregarse y el servir a Dios es una de las grandes bendiciones que Dios nos está dando en este tiempo. La verdad es que no quisiéramos que otra vez la humanidad vuelva con una enfermedad tan mortal. Y no, hermanos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, y usted que está ahí en su, no sé, de diferentes lugares, estamos aquí, no pierda la oportunidad de congregarse y de estar ahí al pie del cañón al servicio de nuestro Dios. Así es, hermanos, este fue el capítulo 3 del segundo libro de Crónicas, y sé que es de bendición para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual.